Hola, buenos días. Mi nombre es Julie Narváez y les saludo desde Tabasco, México. Hoy quiero compartir con ustedes el versículo de memoria de la lección número 1 que dice: sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Jeremías 9:24. Que Dios te bendiga. Desde tiempos inmemoriales, la interpretación de las Escrituras ha sido un desafío para quienes desean comprender plenamente el mensaje divino. La Biblia, siendo una obra inspirada por Dios, está compuesta por una rica variedad de géneros literarios, que incluyen narraciones históricas, poesía, parábolas y profecías. En particular, el lenguaje profético presenta un reto especial, pues en muchas ocasiones se expresa en términos simbólicos y figurados. El estudio de la profecía bíblica ha sido un pilar fundamental en la teología adventista, dado que en ella encontramos revelaciones sobre los eventos finales y la segunda venida de Cristo. Sin embargo, surge una pregunta crucial. ¿Cómo podemos discernir si un pasaje debe entenderse de manera literal o simbólica? Esta cuestión ha generado numerosos debates y controversias a lo largo de la historia del cristianismo y ha dado lugar a múltiples interpretaciones, algunas acertadas y otras erróneas. La única manera segura de abordar esta problemática es permitir que la Biblia sea su propio intérprete, comparando pasaje con pasaje y permitiendo que el contexto determine el significado de los símbolos utilizados. El uso del simbolismo en la profecía no es un accidente ni un capricho literario, sino un método intencional que Dios ha utilizado para transmitir mensajes profundos y atemporales. A lo largo de la historia, muchos han intentado interpretar los símbolos proféticos de acuerdo con sus propias concepciones o asociándolos con acontecimientos contemporáneos sin considerar el contexto bíblico. Un ejemplo de esto es la identificación del oso de Daniel 7 con Rusia, basándose únicamente en el hecho de que este animal se asocia actualmente con dicha nación. Sin embargo, la interpretación correcta de los símbolos bíblicos no puede depender de convenciones modernas o de suposiciones humanas, sino de la manera en que esos símbolos han sido utilizados a lo largo de la Biblia. El estudio serio de las Escrituras nos muestra que la clave para comprender la profecía no está en aplicar significados arbitrarios, sino en analizar cómo la misma palabra de Dios define sus propios términos. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Jueves, 3 de abril. ¿Figurado o literal? Una de las cuestiones clave que deben abordar los estudiosos de la profecía es cómo determinar si el lenguaje de la Biblia debe ser interpretado de manera literal o figurada. ¿Cómo decidir si el autor utilizó un lenguaje simbólico y que representa el símbolo en cuestión? La forma crucial de hacerlo es ver cómo se ha utilizado esa figura o símbolo en toda la Biblia, no cómo se los utiliza actualmente. Por ejemplo, algunos consideran que el oso de Daniel 7 simboliza a Rusia, pues ese animal es utilizado hoy a menudo como representación de esa nación. Esa no es una manera sólida ni segura de interpretar el simbolismo profético. Cuando nos acercamos a las Escrituras con la intención de entender su significado, encontramos que la profecía utiliza símbolos recurrentes que, a través de diferentes libros y contextos, mantienen un significado consistente. En Daniel 7:7 y 7:24, así como en Daniel 8:3, se nos habla de cuernos, los cuales en el mismo contexto bíblico se interpretan como reyes o poderes políticos. Esto nos indica que, en la profecía, los cuernos no deben entenderse literalmente, sino como representaciones de naciones o líderes que desempeñan un papel crucial en la historia profética.
De manera similar, en Apocalipsis 1:16, Efesios 6:17 y Hebreos 4:12, la espada aparece como un símbolo de la palabra de Dios. Lo que nos muestra que este término no debe ser entendido en su sentido literal, sino como una representación del poder de la verdad divina. En Apocalipsis 12:1, 21:2, Efesios 5, versos 31 y 32 y Jeremías 6:2, la mujer es utilizada como símbolo de la Iglesia, ya sea en su forma pura y fiel o en su estado de apostasía. Estos ejemplos confirman que la Biblia se explica a sí misma y que el método correcto de interpretación es aquel que permite que las Escrituras definan sus propios términos. La incertidumbre acerca del simbolismo profético desaparece cuando se permite que la Biblia defina sus propios términos. Por ejemplo, un cuerno puede simbolizar un poder político o una nación, mientras una espada puede representar la palabra de Dios y una mujer puede ser símbolo de la Iglesia. Esto demuestra claramente que la Biblia se explica a sí misma. Lo que queda por responder, sin embargo, es por qué Dios se comunicó mediante símbolos en lugar de hacerlo de manera directa, explícita. ¿Por qué, por ejemplo, Pedro se refiere crípticamente a la ciudad de Roma como Babilonia en 1 de Pedro 5:13? La respuesta a esta pregunta nos lleva a entender que Dios, en su sabiduría, eligió utilizar el simbolismo como un medio para preservar el mensaje profético y garantizar que solo aquellos que estudian con oración y sinceridad puedan comprenderlo. En tiempos de persecución, los cristianos primitivos debían ser cuidadosos con la manera en que expresaban sus creencias. Si el Apocalipsis hubiera nombrado claramente a Roma como la autora de tantos males, la persecución de la Iglesia, de por sí intensa, podría haber sido aún peor. De este modo, el lenguaje simbólico sirvió como una protección para la comunidad de creyentes y al mismo tiempo permitió que el mensaje trascendiera el tiempo y el espacio, siendo relevante para diferentes generaciones. El simbolismo en la profecía también cumple otro propósito fundamental. Invita al estudio y a la reflexión. Si las profecías hubieran sido expresadas de manera completamente literal, su impacto en la mente del creyente sería menor. Al utilizar símbolos, Dios nos motiva a investigar, a profundizar en su palabra y a depender de la guía del Espíritu Santo para alcanzar una comprensión más clara de su mensaje. La Biblia no es un libro que pueda leerse superficialmente, sino que requiere un esfuerzo diligente y una actitud de humildad para ser comprendida. La revelación de Dios no se otorga a los indiferentes, sino a aquellos que buscan con sinceridad la verdad. Como adventistas del séptimo día, tenemos la responsabilidad de estudiar la profecía con seriedad y de compartir su significado con el mundo. La correcta interpretación de los símbolos bíblicos nos ayuda a mantenernos firmes en la fe y a no dejarnos llevar por especulaciones sin fundamento. Dios ha puesto en nuestras manos una gran luz profética y espera que la usemos sabiamente para preparar a otros para su pronto regreso. La comprensión clara de la profecía no solo fortalece nuestra fe, sino que nos capacita para ayudar a otros a salir del engaño y la confusión espiritual. Que cada uno de nosotros dedique tiempo al estudio de la palabra, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en el camino de la verdad. Refuerza tu aprendizaje con nuestras preguntas diarias en redes sociales. Síguenos en Facebook, Instagram, Threads y Twitter o X y participa a las 2 de la tarde y 8 de la noche, de domingo a viernes. Tus reflexiones enriquecen este espacio de crecimiento mutuo.